Seguimos aquí con Diego Vasallo. Ahora, si te parece, hablamos un poco de Canciones que no fueron, un libro que esto sí que es muy reciente. Lo presentabas la semana pasada en la Galería Arteco de Donosti, en la presentación, sobre todo con todos los cuadros que han documentado el libro, y bueno, que además pues tiene una serie de poemas, una cantidad de poemas que a mí en principio parece que me recuerda mucho a un diario. Sí, una forma, sí, tiene mucho de diario, la verdad. En realidad son textos recopilados que tampoco tenían mucha vocación de libro, ¿no? Eran más bien apuntes, textos así escritos sobre la marcha, que los he ido guardando. Pues los primeros son del 2004, los últimos del 2011. Entonces yo también creo que tiene mucho de diario, porque los poemas ni siquiera llevan títulos, sino que están fechados simplemente. Y además recogen, digamos, como instantes, ¿no? Son muy son flashes. Sí, eso es, son muy fotográficos, ¿no? De momentos muy concretos, ¿no? Hombre, luego está corregido de cierta manera y tal, se les da un poco más de forma poética, digamos, ¿no? Pero vaya, tampoco están muy trabajados a posteriori, ¿no? Digamos que son textos así como muy intuitivos. Té o café por las tardes y vino por las noches. En eso consiste casi todo, no mucho más. Sí, son como pequeños apuntes así a la pluma, que sí, ¿no? Sí, o sea, como te decía, tampoco tiene vocación esto de obra literaria, ¿no? Ni siquiera casi de poemario. Aparte, bueno, es un libro con ilustraciones. Yo creo que también forman parte, yo creo, del diario, aunque se han hecho las ilustraciones y son más recientes, pero digamos que es un poco una muestra, pues, de lo que he podido ir apuntando a lo largo de los últimos años. Está ilustrado con dibujos recientes y tal. No es un libro sobre pintura, no. Es un libro sobre, digamos, mi vida cotidiana, ¿no? Bueno, momentos así muy concretos, como si tomaras Polaroids así o fotos en instantes y capturaras esos momentos, ¿no? Pero no es un libro que trate eso, ¿no? Y bueno, esto viene un poco a cuento porque realmente cuando empecé a escribir estos textos así dispersos, al principio es verdad que muchos podían haber sido el esbozo de una canción, ¿no? Y de hecho al principio no sabía muy bien qué iban a ser. Y podían haber sido muchos. Lo que pasa es que cuando vi que, bueno, empezaba a haber unos cuantos más, pues quise probar a ver si los textos así breves más o menos tenían una coherencia y no sé, eso sí, podía formar una secuencia. No es mi pretensión crear obras literarias. Sí, yo sigo escribiendo, escribo siempre, pero son fragmentos, son cosas sueltas. Que luego se puedan recopilar, pues sí, es posible que, no sé si poemas o incluso textos breves, o puede ser, pero vaya, no tengo así como mucha vocación de crear, digamos, libros literarios. Entonces, sí, las ilustraciones son pues del último año. Son ilustraciones rápidas de formato pequeño, que ahora están expuestas en la Galería Arteco. Hombre, yo lo que sí he pretendido es que tengan un poco el mismo espíritu ese de inmediatez, de trazo así de inacabado, de algo que no está demasiado trabajado luego a posteriori, que tenga ese mismo tono que los textos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los dibujos pues los he hecho rápido, con materiales muy sencillos, con lápiz, tinta, carboncillo, sobre papel, que son medios muy rápidos, ¿no? de trabajar. Sí, los cuadros, lo que sí, los últimos, sí tienen también un cierto despojamiento de color y de densidad, son como más leves, más ligeros dentro de la abstracción, que es un poco donde yo me muevo, pero son como menos densos que otras exposiciones que he hecho hace igual un par de años. Y luego prácticamente ya ha desaparecido el color, son casi obras en blanco y negro, parecen grises.
Sí, llevaré unos 10, 11 años haciendo exposiciones en la ¿Cómo podrías explicar un poco tu evolución, bueno, más que creativo, un poco? Pues, ¿Por dónde naces y por qué sí que iba a tirar? Sí, bueno, hombre, yo dibujar y pintar, la verdad es que es una cosa que la he hecho siempre, desde muy crío además. De hecho, yo siempre había pensado que mi vocación era esa, que iba a hacer algo relacionado con la pintura, o el diseño gráfico, la ilustración, que me ha gustado siempre mucho. Y bueno, desde hace pues igual unos 12 años o una cosa así, ya empecé como a tomármelo más en serio, a dedicar más tiempo. Al principio seguí todavía un poco en el mundo figurativo, sobre todo de figuras humanas, con más color, con mucha influencia todavía de la ilustración, del cómic. Va cambiando, ¿no? Pero aunque no te lo propongas. Entonces, como decía antes, pues aparecen cosas, desaparecen, y en este caso pues cada vez fue desapareciendo más la figura y apareciendo más la textura, la mancha, la composición, el collage, y al final pues desapareció la figura y digamos que entré en el mundo de la abstracción, ¿no? Aunque bueno, esas fronteras son muy difusas, ¿no? Se ha ido depurando. Al principio, cuando entré en el mundo así más abstracto, digamos que era todavía algo con gestos muy expresionistas, donde, no sé, se notaba mucho el trazo, el momento, el gesto, y con el paso del tiempo, como decía, se han ido como vaciando los cuadros y son como más etéreos, más leves, ¿no? Mis cuadros realmente no tienen discurso en ningún tipo, es imágenes sobre un soporte, que era justo lo que podían hacer a mediados del siglo XX los expresionistas abstractos, o el informalismo español o vasco o catalán, pues desde Tapies, salvando las distancias, por supuesto, pero bueno, ese tipo de informalismo y de abstracción a mí me ha influido mucho, aunque es cierto que en mi última etapa eso ya no tiene ya no es tan evidente, ¿no? Y han aparecido otras cosas como las caligrafías orientales, que también me gusta mucho, el trabajo con tinta, incluso de cierta manera el paisaje, por ejemplo el paisajismo romántico, desde Turner hasta los paisajistas alemanes, incluso el paisajismo norteamericano del siglo XIX, pues eso yo creo que cada vez me ha ido gustando más, y de alguna manera, aunque mis cuadros se puedan definir como abstractos, yo creo que hay algo de paisajismo en mis cuadros. Yo desde luego los veo más paisajes que figuras humanas. Por ejemplo, la figura humana sí que no la veo por ningún lado en mis cuadros. En cambio el paisaje yo lo estoy viendo constantemente, ¿no? Voy a decir más o menos lo último así reciente. El último disco que me he comprado creo que ha sido el de Tom Waits. La verdad es que me sigue pareciendo muy bueno, aunque quizás, no sé, empiezo a ver ya síntomas de repetición, ¿no? Pero bueno, sigue siendo del nivel, la verdad, muy bueno. Sobre todo el tratamiento de la música, la producción me parece brutal. Mi exposición, voy a decir una que la verdad todavía no he visto, pero que la quiero ir a ver esta semana, que es la de Antonio López, en el Bellas Artes de Bilbo. Me parece un pintor inmenso, el mejor que hay en España. Y libro, pues voy a decir uno que yo me he leído el anterior, pero no sé, intuyo que este puede seguir un poco la línea, que son los diarios de Iñaki Uriarte, que creo también que es, no sé si es de Donosti o Bilbao, pero por aquí. Y no sé, yo me leí el primer tomo de los diarios, a mí me gustaron muchísimo, y he leído alguna crítica de este segundo tomo y lo pone muy bien, y creo que es el libro que me voy a comprar en el cuarto. Pues yo voy a recomendar Canciones en ruinas como disco, Canciones que no fueron como libro, y